Gabriel Alemparte, abogado, vicepresidente de Demócratas y panelista de Sin Filtros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme a tu programa. Primero me gustaría que entremos a hablar de la denuncia contra el presidente. El 9 de septiembre, La Moneda se entera de la denuncia por difusión indebida de imágenes íntimas contra el presidente Gabriel Boric. La ministra, secretaria general del gobierno, Camila Vallejo, reveló que se enteraron de la denuncia mediante una pesquisa, señalando que esto se hace en todos los gobiernos. ¿Qué opinas tú de estas declaraciones? Bueno, la verdad es que yo sobre esta denuncia lo he dicho, a mí me parece que es una denuncia que habrá que probarla en la fiscalía, por si la fiscalía tendrá que probarla en tribunales, por cierto, y tendrá que hacer la investigación respectiva, pero da la sensación, por la información de prensa que uno ha leído, que efectivamente aquí hay una suerte de un tema un poquito obsesivo de alguien que obviamente denuncia al presidente. Estas cosas a los personajes públicos pueden pasarle. Recordemos el caso Ronald Reagan cuando le disparó un fanático de Jodie Foster porque creía que Reagan la había secuestrado, guardando las proporciones de los personajes, por cierto. Pero yo creo que ahí había una cosa que obviamente tendrá que investigarse, pero da la sensación de una denuncia bastante infundada. Lo que sí me parece de esto es que hay varias preguntas que hay que hacerse detrás de esto y tienen que ver más bien con la pregunta que tú me haces respecto a lo que dice la ministra secretaria general de gobierno. Primero, ¿por qué se demoraron 81 días en poner en conocimiento de que el presidente estaba denunciado por un tema como este? Todo aquello que tenga que ver con el presidente por un tema de fe pública, por un tema de probidad, debiese ser puesto en conocimiento del público rápidamente. O sea, los chilenos tenemos derecho a informarnos. Y entonces, además, hace 81 días uno se pregunta si esto de alguna manera tomó al presidente en el momento que tuvo que decir el tema de Monsalve con algún tipo de diferencia respecto de la decisión que habría tomado y también por qué se demoró tanto en el caso de Monsalve, por qué actuó con tanta negligencia. A lo mejor también genera una cierta solidaridad cuando uno siente que te están denunciando de una manera injusta, digamos, y quizás él de alguna manera por eso mismo fue la reacción. Lo siguiente que uno se tiene que hacer una pregunta también es esto de las pesquisas. Hay dos sistemas. Los abogados podemos rastrear, o sea, hay un sistema para rastrear, los abogados tenemos uno solo, que es finalmente los antecedentes que hay en la página del Poder Judicial. Cuando tú googleas, o sea, cuando tú metes los antecedentes del presidente Boric, no aparece ninguna causa penal contra él en ese sistema. Yo lo he hecho. Lo hice, de hecho, a partir de esta denuncia para poder probarlo. Y lo que eso te demuestra es que el gobierno estaba usando el sistema SIAU de la Fiscalía, que es un sistema cerrado, o algún elemento de consulta de las policías. Y entonces vuelve la misma pregunta que en el caso Monsalve. ¿Por qué utilizan bienes estatales para usos personales? ¿Por qué se está chequeando el nombre del presidente de la República? Un poco lo mismo que uno se pregunta con Monsalve. ¿Por qué Monsalve revisó las cámaras? ¿Por qué Monsalve revisó las pruebas? Entonces, creo que ahí hay un tema que no ha logrado dilucidarse y que efectivamente además fue un autogolazo del gobierno, porque hoy día se tuvo que abrir una carpeta investigativa de por qué se había filtrado la carpeta, cómo habían llegado a esa carpeta investigativa, y además con el problema que finalmente esto va a terminar en que el fiscal va a tener que pedir la intervención y va a tener que pedir revisar el computador del presidente, que ya lo hizo a través de la Policía de Investigaciones y el teléfono del presidente. Por lo tanto, aquí uno se hace la pregunta de nuevo, ¿cuán amateur, cuán negligente, cuán incapaz es la gente que está alrededor del presidente para exponerlo en pocas semanas a dos casos que se podían resolver de manera simple, que uno podría entender las resoluciones, pero ¿por qué se demoran? ¿Por qué se equivocan? ¿Por qué se enredan? Esa es la pregunta que uno se hace. También al principio del gobierno se ha hablado mucho de una curva de aprendizaje. ¿Tú qué opinas de Es que de yo, esas fíjate declaraciones? que uno no, a ver, yo trabajé muchos años en distintos gobiernos y en la administración, y yo creo que uno a la administración no llega a aprender. Tu deber, cuando eres una autoridad, no es llegar a aprender, la curva de aprendizaje tiene que ser muy rápida. A ver, nadie nace sabiendo ser ministro, nadie nace sabiendo ser presidente de la República, pero ya han pasado prácticamente 3 años de gobierno. Uno esperaría
que los asesores que son bien pagados, que los abogados bien pagados que tiene el presidente de la República, hoy día veía lo que uno de ellos ganaba en un diario, en distintas reparticiones del Estado, uno dice, bueno, es gente profesional, entonces ¿cómo cometen estos errores que son básicos y exponen además a la figura del presidente de la República, más allá de quien sea? ¿Ah? Uno esperaría asesores que sepan profesionalmente asesorar al presidente de la República, y hasta aquí uno ha visto demasiado matrismo. ¿Y qué opinas de las declaraciones de la subjefa de la bancada del Frente Amplio e integrante de la bancada feminista, Lorena Fríes, que señaló que el yo te creo no significa rajatabla, que todas las mujeres somos buenas? Bueno, ese es el punto de fondo. Yo creo que aquí, todo lo que ha rodeado esta denuncia, lo que está rodeando la denuncia Jorge Valdivia, yo creo que aquí hay un punto de fondo. Yo la otra vez lo dije en televisión. Aquí el Frente Amplio nos sometió a una cultura de cancelación a través de este feminismo radical. Y eso yo creo es algo que le ha dañado la vida y las profesiones a mucha gente. Yo la otra vez en televisión nombré varios casos. El caso de Cristian Campos, el caso de Felipe Berrío, el caso de embajadores que han sido destituidos por ser calificados de misógenos únicamente, y se les ha hecho sumario y después se les expulsa por absolutamente nada. El caso del ex subsecretario Cristian Larraín, que cuando se enfrenta a la ministra del Trabajo por el tema de la cotización obligatoria, se lo saca por una acusación de abuso sexual. ¿Y en qué quedó eso? La pregunta. Entonces, estos modos de cancelación son muy brutales. Y lo que es más brutal es que de tanto escupir al cielo, en esta forma de cancelación, de funa hacia el otro, de esta manera irreflexiva del amiga yo te creo, uno a la gente debe creerle, o a la víctima, o al victimario uno debe creerle en la medida que hay un procedimiento penal justo. Y el procedimiento penal justo requiere de ciertos principios básicos en una democracia: debido proceso, igualdad ante la ley, que permiten que uno no te crea por tu género, no te crea por tu orientación, no te crea por lo que tú piensas, sino porque tú eres una persona igual en dignidad y derecho, y por lo tanto yo tengo el mismo derecho a demostrar que soy víctima como el mismo derecho a demostrar que soy inocente. Y eso es lo que ellos se saltaron. Y por eso, claro, las declaraciones de Lorena Fríes son impresionantes, porque resulta que cuando él es el compañero presidente no hay problema. Ahí sí las mujeres también pueden ser malas. Hay seres humanos malos, hombres, mujeres, y por lo tanto, lo que uno esperaría es que se respetaran las normas básicas de una democracia, en vez de haber salido a funar a tanta gente y haberle echado a perder la vida a tanta gente, que después casos que no quedaron absolutamente en nada. Yo tengo el caso, por ejemplo, de Carlos Carmona, profesor de la Universidad de Chile, una tremenda eminencia en materia de derecho administrativo. Durante muchos años se le ha castigado sin poder hacer clases en la universidad, se le echó a perder su trabajo, únicamente porque una alumna lo denunció por un supuesto abuso que finalmente no quedó en absolutamente nada. La alumna ni siquiera hizo la denuncia en un tribunal. Entonces tú te das cuenta que este tipo de cosas no es que uno no le crea a las víctimas. Por cierto que sí, por cierto las víctimas, si son víctimas, tienen que recibir todo el apoyo del Estado, toda la reparación, pero esto de creer irreflexivamente que por decirte víctima, tú eres víctima, creo que rompe los principios básicos del Estado de Derecho, y hoy día lo están viendo en carne propia. Muchos culpan de eso a las políticas identitarias, o a lo que llaman algunos como woke. ¿Tú qué opinas de esos movimientos? Absolutamente. Yo creo que este es un movimiento mundial. No es algo que venga a ocurrir ahora. Mira lo que está ocurriendo en España a partir de las denuncias de Íñigo Errejón, uno de los líderes de Podemos, que además había tenido una cierta pelea ya con Pablo Iglesias, diferencias con Pablo Iglesias y con Irene Montero, pero cuando la izquierda más radical española sale a defender a Errejón, es exactamente lo mismo que estamos viendo acá. Pero resulta que ellos inventaron el amiga yo te creo, y la cantidad de gente que fue funada, la cantidad de gente que fue cancelada en las universidades, en los colegios, alumnos que no podían dar las pruebas, únicamente porque tenían una acusación en alguna red social o algo. La verdad es que a mí ese tipo de cancelación, casa de bruja, creo que es absoluta y completamente nocivo en una democracia, y creo que es una moda impuesta muy woke, donde todo significa lo más grave,
y de repente sin ningún tipo de prueba para poder determinar que existan casos donde efectivamente, y además te voy a decir una cosa, y voy a agregar una cosa, le hace muy mal, no solo al Estado de Derecho, le hace muy mal a los hombres y mujeres que son víctimas de abusos, son víctimas de violación, porque hoy día lo que se va a producir con esto es que finalmente las verdaderas víctimas les va a dar más miedo denunciar, les va a dar más miedo ir al procedimiento penal porque se van a sentir sometidas a un escrutinio mayor y al que ya no te creen tanto. Esto es el viejo cuento de Pedrito y el Lobo, finalmente. Entonces empieza a socavarse el Estado de Derecho y cuando uno se salta eso, finalmente lo que te cae es el escupo en la cara o la piedra en la cara. Boric dijo al principio que su gobierno iba a ser el primer gobierno feminista. ¿Para ti cómo será recordado entonces? Mira, a mí no me gustan los gobiernos con apellidos. Los gobiernos son gobiernos. ¿Ah? En una democracia occidental como la nuestra, los gobiernos son gobiernos que tienen que, valga la redundancia, gobernar para todos los chilenos. Y que en un Estado de Derecho democrático deben cumplir con esas reglas. ¿Ah? Uno se pregunta por qué la ministra secretaria de gobierno va y comenta el caso del presidente, más allá que el caso es un caso que da para pensar que efectivamente él podría ser víctima del tema, porque ella hace aseveraciones categóricas como gobierno de que el caso es un caso que no tiene ningún ni pie ni cabeza. No ha pasado por la justicia, no ha pasado por la fiscalía, entonces no les corresponde a ellos calificar, porque hay reglas constitucionales muy claras, no le corresponde al Ejecutivo inmiscuirse en materias del Poder Judicial. Y en este sentido, yo creo que un gobierno que va a ser recordado fundamentalmente por sus contradicciones, pero sus contradicciones no por las volteretas que tanto se dice, sino más bien porque los gobiernos cuando son como los barcos, cuando tú les pegas con un torpedo bajo la línea de flotación, que son aquellas cosas como fundamentales del gobierno. Por ejemplo, este gobierno prometió probidad. Tuvimos el caso convenio. Este gobierno prometió no tener amigos ni pitutos en los cargos públicos. Este es el gobierno de los amigos, o sea, y de las pololas, las expololas y todo el cuento. Lo hemos visto. Y ahora esto, el gobierno feminista, pero resulta que el gobierno feminista, cuando se descubre un subsecretario que andaba absolutamente ebrio a las 8 o 9 de la noche, un día domingo, además un fin de semana en que había habido más crímenes que nunca en Santiago, bueno, entonces uno dice, este gobierno finalmente ha recibido por sí mismo y como autogoles, porque ni siquiera la oposición se los ha puesto, ha recibido autogoles que finalmente pegan en la línea de flotación del gobierno y yo creo que va a ser recordado como un muy mal gobierno. Ahora me gustaría que pasemos al tema de economía. Me gustaría que veas y reacciones a un video de Gabriel Boric de hace unos días. Que pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. ¿Qué opinas de estas declaraciones? A ver, creo que el presidente sabe poco de economía. Quizás fue a la escuela de Derecho y todos sabemos que fue mucho al patio, pero poco a clase. No hasta ser un economista muy brillante, no basta haber tenido un par de cursos de economía para darse cuenta que lo que él está diciendo es completamente falso, en dos materias. Uno, los economistas han criticado mucho esto de la inversión extranjera que efectivamente ha aumentado. Pero ¿qué es lo que aumenta de la inversión extranjera? ¿Es capital fijo, lo que se queda como inversión, o son capitales que dan vuelta, entran y salen del país? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse y ahí hay varios economistas que han dicho que la cifra y cómo se mide esa cifra de inversión extranjera es bastante cuestionable. Pues supongamos que lo que está diciendo el presidente es cierto. Supuesto que lo que está diciendo el presidente respecto a la inversión extranjera es cierto y que los números están bien calculados, la verdad es que basta ir a un curso de Economía 1 para saber que un actor económico va a invertir en la medida que tenga no un pesimismo ideológico,
Nadie va a dejar de ganar plata en un buen negocio porque alguien está en la moneda de presidente. O sea, no porque el Frente Amplio esté en la moneda, eso significa que alguien va a dejar de invertir dinero si eso le va a rentar. Eso es cualquier agente económico, es clase de economía en cualquier universidad del mundo que enseñe economía de libre mercado. Ahora, lo que determina una inversión desde el punto de vista de un privado no es un capricho ideológico, sino es más bien aquello que un gobierno hace o no hace respecto de la economía. Y cuando un gobierno no da certeza jurídica, cuando un gobierno no da orden público, cuando un gobierno está permanentemente en una lógica de cómo recaudo más, creando más impuestos, cuando un gobierno no resuelve los problemas de permisología para enfrentar los proyectos que uno tiene que enfrentar y el Estado no está preparado en esa modernización, cuando un gobierno no está generando proyectos de obras públicas, salud y no está gastando lo que tiene que gastar de acuerdo a la ejecución presupuestaria, pues entonces el problema que tú puedes tener efectivamente es que haya gente que invierta menos. Pero nadie va a dejar de invertir menos si están las condiciones. Si están las condiciones dadas, nadie va a dejar de invertir menos por un capricho ideológico. Eso es no conocer de economía, básicamente. Tú trabajaste en el gobierno de Bachelet, como jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué diferencias ves en esa materia, en ese ministerio, con el actual gobierno de Gabriel Boric? Muchísimas. Mira, Bachelet, desde Bachelet 1, desde Lago, o sea, a ver, partamos primero porque uno de los elementos centrales del Ministerio de Obras Públicas no es solamente las obras en materia de presupuesto directo que tiene el Estado, digamos, que es un presupuesto muy robusto y muy importante para caminos, para obras hidráulicas, para caletas pesqueras y una serie de otros temas más, sino también el sistema concesionado que se crea en el gobierno del presidente Elwin y se desarrolla durante el gobierno del presidente Frey. Durante todos los gobiernos, la verdad es que siempre hubo una cartera de concesiones licitadas muy importante, que iba pasando de gobierno en gobierno, porque las obras públicas son obras de Estado. No dependen de un gobierno en particular, porque generalmente las obras públicas se desarrollan en un tiempo importante. Entonces, por lo tanto, lo que licita un presidente, finalmente lo construye otro y lo puede terminar inaugurando un tercero, ¿no? Entonces, siempre las obras públicas fueron una materia de Estado. Y aquí uno ve muchísimo menos inversión. Muchísimo menos inversión, una ejecución presupuestaria bastante pobre en el presupuesto directo en los últimos años. Mala, directamente una ejecución que la verdad, ejecución para que la gente entienda es lo que el Estado debe gastar de acuerdo al presupuesto que se le asigna. Y yo creo que ha habido una falta de capacidad instalada de poder creer. Yo creo que aquí sí hay un tema ideológico. Yo creo que este gobierno, salvo en el mismo Ministerio de Obras Públicas, donde los profesionales creen en el sistema de concesiones, de eso no me cabe duda, y hay profesionales extraordinarios en el Ministerio de Obras Públicas, y es un ministerio además que es un ministerio hacedor, gastador, que hace la pega, y que además es muy importante en las regiones. Yo creo que en términos centrales, este es un gobierno que nunca ha creído en el tema concesional, y se han venido a dar cuenta que es... Claro, ahora que están inaugurando hospitales que se partieron en Bachelet 1, en Bachelet 2, en Piñera 1, en Piñera 2, se han dado cuenta que son fundamentales y que son más rápidos y que funcionan mejor. Y hoy día tú ves al ministro Cordero, cuando era ministro, ahora subsecretario, pero cuando era el ministro Cordero, era ministro de Justicia, tú en septiembre del 2022 veías al ministro Cordero apoyando este texto constitucional espantoso que nos propusieron el 4 de septiembre del 22, y el texto constitucional tenía una norma específica, que se prohibían, que no iban a haber más cárceles concesionadas. Y ahora el mismo Cordero, siendo ministro de Justicia, decía que el gran problema para resolver el tema de la delincuencia es que nos faltaban cárceles, y que la única forma de construir cárceles es las cárceles concesionadas. Entonces, estas variables que finalmente son las que afectan la economía, lo que estábamos hablando recién, la inversión se afecta por esto, porque si tú a las constructoras le dices, mire, yo no voy a construir más cárceles concesionadas, yo no voy a construir más hospitales concesionados, es evidente que tú ralentizas la capacidad de inversión. Generalmente la inversión de concesiones es una inversión muy grande. Entonces son grandes empresas extranjeras también. Entonces
creo que falta creer en el crecimiento. Y ese es el gran problema de este gobierno. Este gobierno ideológicamente cree poco en el crecimiento, en el desarrollo. Sin crecimiento, sin desarrollo, no hay trabajo. Tampoco hay recaudación fiscal. Llega un momento, en la curva de Laffer, que es bastante conocida, en que tú, a la medida que vas subiendo los impuestos, llega un punto en la campana donde la recaudación empieza a ser ineficiente, porque ¿qué es lo que empiezas a cosechar? Empiezas a cosechar, y ahí la curva baja, empiezas a cosechar informalidad. La gente deja de pagar impuestos, empieza a funcionar en negro. Mira lo que está ocurriendo desde la feria al señor de la vulcanización, que hoy día más de 50 transacciones ya está siendo revisado por el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué es lo que produce eso? Produce que la gente no ocupe el sistema bancario, empieza a ocupar dinero en efectivo. Entonces, finalmente ahí hay una falta de apuesta al crecimiento. No se cree en el crecimiento, y ese es el gran problema. No se cree en el crecimiento, no se cree en el orden público. Y ambos bien tienen que estar muy concatenados, porque tú dejas de invertir si no tienes orden público. Y finalmente las dos cosas son muy importantes para un país, para que el país crezca. Tú no puedes estar pensando solo en recaudar impuestos, porque ahí el país finalmente deja de crecer. Llega un minuto en que el profesional ya no puede, los profesionales, las pymes, los emprendedores, la gente joven, no puede seguir desarrollando negocios porque termina pagando impuestos muy altos desde el punto de vista corporativo, y eso finalmente termina afectando la inversión, termina afectando el crecimiento. ¿Y tú qué reformas más específicas harías para que Chile vuelva a crecer en impuestos? Si tú me preguntas, yo creo que aquí tuvimos un espacio en este gobierno tremendamente pernicioso de no haber apostado por la explotación del litio en serio. Aquí se prometieron figuras que eran realmente insólitas, una empresa nacional del litio, como si eso fuera a resolver los problemas, cuando vemos que tenemos problemas en prácticamente todas las empresas públicas. Yo habría apostado hacia el litio con mucha fuerza, y habría apostado al litio de una manera muy simple, igual como se hace con las concesiones del cobre. Finalmente hoy día tenemos una restricción constitucional que es muy brutal, que aquellos minerales que son concesibles, que por ejemplo el cobre, el oro, el hierro, tú puedes explotarlos a través de una concesión. Pero el litio, originalmente cuando se escribió la Constitución del 80, y cuando se escribe la Ley de Concesiones Mineras del año 76, se deja como una sustancia que no puede ser objeto de concesión. Y esto tenía una razón, el uranio tampoco se podía, por una razón súper de la Guerra Fría, que tenía que ver con que el litio servía para prender las bombas atómicas. Entonces prefirieron dejarlo fuera. Hoy día tenemos un problema para conceder el litio. Hay unos contratos de operación especial, que son contratos que son muy complejos, que nunca han sido del todo transparentes a la hora de licitarse, y yo habría apostado de verdad a concesiones mucho más firmes. Apostaría también a fijar de una vez por todas cuáles van a ser los tributos que los chilenos vamos a tener, y tener una cierta invariabilidad tributaria. Nosotros no podemos estar en cada gobierno cambiando y haciendo reformas tributarias cada 2 años, porque eso no da certeza jurídica. Apostaría al orden público, por cierto, un tema esencial. Y también a resolver problemas específicos. Yo veo al presidente muy perdido. El presidente en la deuda histórica de los profesores, en la condonación del CAE, pero muy poco preocupado, por ejemplo, de que la PGU aumente. En vez de estar pensando en un sistema de reparto, donde hay un 3-3, un 4-2, lo que sea finalmente la solución que se tome, uno piensa y dice, bueno, el presidente está preocupado de las pensiones de los próximos 50 años, está muy bien, yo estoy de acuerdo con eso, pero cuando tú no estás creciendo, hay un 30%, 32% de personas que están en la informalidad, y eso va a ir creciendo en la medida que no haya crecimiento económico. Entonces, cuando tú tienes un crecimiento económico que está al cero, o sea, el país no está creciendo, y el crecimiento en los últimos años en este gobierno es el más bajo desde el retorno a la democracia. Bueno, entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es cuáles son los incentivos que uno va a tener para que haya inversión pública. Y el otro problema que tenemos es un problema de modernización del Estado y de terminar con la eterna permisología que significa tener inversiones en Chile. Cualquier proyecto hoy día necesita una cantidad de permisos sectoriales que se hacen a veces imposibles para el inversor, finalmente encarecen una inversión y la hacen realmente imposible. Y sobre los últimos 30 años,
Gabriel Boric ha dicho que no fueron los 30 pesos, fueron los 30 años de abuso, desigualdad y falta de derechos los que hicieron que Chile despertara y dijeran nunca más. Tú que trabajaste en uno de esos gobiernos de los últimos 30 años. A ver, ¿qué le dirías? yo soy un... No solamente trabajé en los gobiernos, yo soy un hombre que provenía de la concertación. Y me siento tremendamente orgulloso de esos 30 años. Creo que son los 30 años, y no solamente de la concertación, también de la capacidad de la concertación y de la oposición de haber llegado a acuerdos razonables para construir una transición política, económica, que llevó a este país al crecimiento y a que este país cambiara de la noche a la mañana. Haber reducido las cifras de pobreza, de indigencia, haber aumentado la expectativa de vida. Claro, siempre hay cosas que pueden faltar en un país de ingreso medio como este. Pero yo siento que hace un buen rato ya nos quedamos pegados en este ingreso medio. Y claro, la frase de Gabriel Boric es una frase tremendamente injusta. Y del Frente Amplio, porque esa es una frase del Frente Amplio. Y es una consigna absolutamente falsa. Yo le pregunto a la gente, básicamente, si el año 2000, 2006 se sentía mejor desde el punto de vista de la expectativa que tenían sus padres en el crecimiento del país, en la forma que ellos mismos vivían, en el acceso a los bienes. Piensa que en los gobiernos de la concertación, el 70% de los estudiantes son primera generación que asiste a la universidad. Eso es algo que es un cambio copernicano en un país. La capacidad de abrir las fronteras, la capacidad de exportar nuestros productos, la capacidad de estar abiertos al mundo, de ser el país con más tratado de libre comercio, fueron esos 30 años. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en el país después del año 2019, no es algo que nos tenga mejor. Por el contrario, yo tengo la sensación y la perspectiva de que creo que el país que le estoy heredando a mis hijos es peor que el país que me heredaron mis padres a mí, que era el país de los 30 años. Entonces, por eso vemos gente de mi edad en particular, y yo creo que fuimos los últimos de la concertación, y que también existen en la derecha, que reivindicamos esos 30 años con mucha fuerza, porque fueron 30 años de paz, de estabilidad y de crecimiento, donde mucha gente salió de la pobreza y hoy día mucha gente está volviendo a la pobreza, desde la clase media a la pobreza. Y esa desprotección creo que es algo que este gobierno, más allá de los 30 pesos, los 30 años, yo no sé dónde está el tema de los 30 pesos. Ha aumentado la benzina, la inflación, el costo de la vida. Es cosa de preguntarle a la gente. El kilo de pan está costando prácticamente 2.000 pesos. Prácticamente 2.000 pesos. Eso es algo brutal en un país. Estamos con un dólar prácticamente a 1.000 pesos. O sea, estamos en una situación económica muy compleja y con una perspectiva de crecimiento muy mala. Entonces, las apuestas del gobierno, las miradas del gobierno no están puestas en el crecimiento. Están puestas, para mi gusto, en prioridades muy equivocadas. Y esas políticas de acuerdo que tuvieron en la concertación, ¿tú ves que podemos llegar a tener eso en el futuro? Mira, yo espero que sí, yo creo que sí. A ver, yo creo que aquí hay un tema generacional bien complejo, ¿no? Ese tiempo donde el sistema binominal permitía estos dos grandes bloques, ¿no? Permitió esos acuerdos. Hoy día el sistema político y la dispersión que produce el sistema político hace mucho más difíciles los acuerdos. También la llegada a una izquierda que borró a la izquierda moderada de la concertación, al centro político social cristiano o socialdemócrata o liberal que existía en la concertación. A la derecha liberal también le ha ocurrido lo mismo. Entonces, finalmente los acuerdos tienden a generarse más bien en los centros, en la moderación política. La moderación política no significa nada, significa tener acuerdos que permitan que podamos reaccionar y crecer juntos. Pero esta izquierda lo que ha hecho es polarizar mucho el país y llegar a acuerdos se hace muchísimo más difícil con un gobierno que además se dedicó a polarizar para poder llegar al gobierno. Cuando Gabriel Boric votó 11 acusaciones constitucionales a favor durante el gobierno del presidente Piñera, 2 de ellas para instituir al presidente de la República, bueno, uno se pregunta cómo tú llegas a acuerdos después de eso. Uno puede ser firme, uno puede tener un rol opositor, pero otra cosa es lo que vimos después del 18 de octubre.
A mí a veces me preguntan por qué yo participé en los gobiernos de la Concertación y el de la nueva mayoría. En la Concertación no estaba el Partido Comunista, de la nueva mayoría sí. Pero un Partido Comunista bastante disminuido y un Partido Comunista anterior al 18 de octubre. Si lo después del 18 de octubre fue un nivel de violencia brutal, un nivel de violencia que los chilenos aún nos cuesta aquilatar lo que vivimos. Nuestras ciudades siguen estando feas, nuestras ciudades siguen estando estéticamente maltratadas, y yo creo que ahí hay un debe muy grande de un gobierno que finalmente nació o creció en torno a la idea de destruir el país de los 30 años, a tratar de superar el neoliberalismo. Si recordemos las consignas iniciales: no más AFP, superemos el neoliberalismo, la tumba del neoliberalismo, una nueva constitución plurinacional que dividía al país. Entonces, lo que vimos hasta el año 2022 fue realmente muy duro, y eso nos hizo que muchos abandonásemos el mundo de la centroizquierda, nos mudáramos hacia el centro, atravesáramos con muchos costos y fuéramos por el rechazo a la Constitución del 4 de septiembre del 22. Justamente en esos años, después del estallido social, aumentaron mucho los homicidios. Muchísimo. El gobierno ha señalado que con el plan Calles sin Violencia se frenó la tendencia al alza. ¿Tú crees que eso es verdad? A ver, mira, esta es una discusión bien bizantina, la verdad. Yo creo que, sin duda, después del 18 de octubre del 2019, lo que ocurrió fue que se romantizó la violencia. La violencia pasó a ser un modo de expresión, la violencia física pasó a ser un modo de expresión política y de justificación política. Recordemos que cuando este gobierno asume, primero recordemos lo que fue la primera convención constitucional, donde el primer acto de esa convención constitucional es hacer una declaración en favor de los supuestos presos políticos. Primero. Segundo, este gobierno llega y elimina las querellas por la Ley de Seguridad Interior del Estado, las querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, que habían ocurrido durante el estallido social. Inmediatamente desmilitariza la zona de la Araucanía, donde aumentan los delitos de una manera exponencial y brutal, ¿no? Ese fue el primer año hasta que pierde la Constitución del 22. Y en ese momento pensemos en una Constitución que además eliminaba el estado de emergencia, que es el estado que se ha aplicado en el norte y en el sur durante este gobierno. Tú sabes que este es el gobierno que desde el retorno a la democracia ha gobernado con más estado de excepción, con más días en estado de excepción. O sea, no hay ningún gobierno desde el retorno a la democracia que haya gobernado con más tiempo con estados de excepción autorizados por el Congreso. O sea, nosotros estamos en un permanente estado de emergencia constitucional, tanto en la Araucanía como en el norte con el tema de la migración. Y ahí yo creo que finalmente lo que hay es Carlos Peña lo definió como una anomia. Finalmente esa violencia se trasladó, y también esa violencia yo creo que también fue auspiciada por grupos criminales y por criminalidad muchas veces extranjera, pero también chilena, del crimen organizado, que fue parte de esa violencia y que sacó un rédito de esa violencia para poder llevar a cabo el negocio. ¿Y qué propuestas específicas en temas de seguridad implementarías? Mira, yo creo que el tema de la violencia hay que enfrentarlo primero sin tabúes. Este es un gobierno que te dicen siempre, este es el gobierno que más leyes de seguridad ha aprobado. Sí, por favor, por cierto que sí, pero con los votos del centro, de la derecha, de republicanos. Ha tenido que ser con ese mundo con quien el gobierno ha tenido que pactar. Y cada vez que hay que aprobar una ley, los que llevan al Tribunal Constitucional las leyes Naim Retamal, los que la rechazaron por primera vez, los que no querían aprobar la ley de las tomas, los que querían que las tomas fueran no violentas, y así puedo seguir con el proyecto de robo de madera y muchos temas más. La ley de inteligencia. La ley de inteligencia se está discutiendo desde el año 2008. Y la verdad es que nosotros estamos desde el primer gobierno del presidente Piñera, un poquito después, 2012, 13, por ahí. Y ese es un proyecto que no ha salido únicamente porque el Frente Amplio y el Partido Comunista se niegan. Entonces, finalmente, el gobierno lo que tiene que hacer en materia de seguridad es tener que convencer a su propia hueste de poder aprobarlo. ¿Qué hacer? Primero, enfrentar el tema de la violencia sin tabúes. Y si eso significa desplegar tropas militares en lugares estratégicos, como se hace en cualquier momento de emergencia. Yo trabajé en el Ministerio de Obras Públicas durante, por ejemplo, los incendios en el sur. Desplegamos tropas
en lugares estratégicos para parar los incendios y fueron disminuyendo. Si hay que desplegar tropas en lugares estratégicos, no estoy diciendo tropas para enfrentar el crimen organizado, pero sí para dar seguridad a ciertos lugares específicos, para que la gente también se sienta más segura, para liberar a las policías también del trabajo que tienen que hacer muchas veces cuidando una bomba de benzina, un supermercado, lugares de gran afluencia de público, como se hace en Europa. En Europa anda cualquier lugar turístico y va a haber militares, no policías. Ese es un punto. Y lo segundo, creo que hay que buscar combatir ciertas cosas que son particulares. Por ejemplo, el tema de las incivilidades, que son las pequeñas cosas que hacen que la violencia aumente. Por ejemplo, las calles rayadas, por ejemplo, las quebraduras de vidrio, los autos abandonados. Son temas que parecieran poco, pero a partir de esas incivilidades se producen delitos. Luego hay que combatir el narcotráfico, pero hay que combatirlo desde el origen. Hay que combatirlo de cómo está entrando a través de nuestros puertos y cómo está entrando a través de nuestras fronteras ilegales. Nosotros tenemos 800 kilómetros de frontera con Bolivia. Más de 80 pasos que no tienen ningún tipo de resguardo donde puede pasar un auto. Entonces, el robo de automóviles, el contrabando, el tráfico de droga, pasa por ahí. Y es algo sabido, pero pareciera que por sabido que nadie lo enfrenta de verdad. Pero también ahí hay un tema, porque este gobierno no confía en las fuerzas. Pareciera decir que confía en las fuerzas, pero resulta que un general director de Carabineros es formalizado por un delito además bastante atípico, una omisión al efecto de que no se produjeran violaciones a los derechos humanos específicas, como dijo el Instituto de Derechos Humanos, en el estallido social. Resulta que por ser formalizado termina yéndose un mes antes de que se termine su mandato. Entonces, cuando tú a la tropa, cuando tú a los subalternos de las tropas les muestras debilidad y que sus propios jefes pueden ser sancionados, obviamente la tropa baja los brazos. Mira, tú entrevistaste hace un tiempo atrás a Claudio Crespo. A mí también me tocó en Sin Filtro estar con Claudio Crespo. Yo le pregunté de qué se arrepentía él, si tenía algo de qué arrepentirse. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta? Él fue brutal. Me dijo, de lo que me arrepiento, Gabriel me dijo, es de haber salido esa mañana cuando yo tenía una rodilla mala y podría haber pedido una licencia médica. Cuando un policía siente que no puede aplicar el Estado de Derecho, no puede hacer valer la fuerza necesaria que todos nosotros le entregamos a las Fuerzas Armadas de Seguridad y Orden, y van a ser desautorizados por la autoridad política, finalmente ahí tenemos un problema que hace muy difícil poder combatir el crimen. Y cuando tenemos un subsecretario que se pasea un domingo, el día de mayor crimen, en un fin de semana con el mayor crimen, 38 muertos, y se está paseando absolutamente ebrio, y sabemos todo lo que ocurrió después, que se está investigando, resulta que el crimen organizado toma nota de esas cosas. A ver, es un negocio. Como cualquier negocio, el crimen organizado toma nota, sabe dónde está la capacidad del gobierno de apretar o no apretar. Y ahí es donde finalmente se cuelan estos verdaderos guetos de delincuencia. Mira, hay campamentos en la región metropolitana que han vuelto a aparecer. O sea, campamentos prácticamente habían desaparecido antes del año 2019, pero ya no aparecen como campamentos, ahora aparecen como tomas ilegales donde la policía no entra. En Cerrillo, Nuevo Amanecer, por ponerte un caso, 14.000 personas más o menos viven ahí. La mayoría extranjeros sin papeles. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a tener el coraje de enfrentar eso? ¿Va a haber un gobierno que tenga el coraje y va a haber una oposición que se comporte razonablemente cuando tomemos decisiones respecto de eso? Porque si los que están hoy día en el gobierno son oposición mañana, ¿se van a volver a comportar como para el estallido social o le van a dar apoyo a un gobierno para poder de verdad combatir el crimen y de verdad poder aprobar las normas? Si tú me preguntas a mí, ellos en el Congreso demuestran una posición, cuando son el Partido Comunista y el Frente Amplio, demuestran una posición frente a las leyes del crimen y que finalmente se oponen a los mismos proyectos que ha presentado su propio gobierno. Este gobierno ha aprobado las leyes de seguridad únicamente gracias a los votos de la derecha, a los votos de demócratas y de amarillo, y algunos votos perdidos de la democracia cristiana y algunos miembros del PPD y Partido Socialista a veces. El resto ha sido una oposición brutal en materia de seguridad. ¿Y tú no crees que vaya a cambiar a futuro, la próxima vez que sean oposición? Yo espero que ellos aprendan
de esta vuelta. O sea, ser gobierno es muy complejo. Estar en el gobierno es muy complejo. Resolver los problemas, coordinar un gobierno, ser capaz de gobernar es muy complejo. Quienes hemos estado ahí sabemos la complejidad que tiene. Yo espero que esta experiencia bastante fallida, hasta aquí por lo menos, les enseñe a valorar lo que significa ser oposición también. La oposición también tiene que llegar a acuerdos, tiene que ser capaz de generar acuerdos. Yo no sé si ellos están disponibles para eso. Va a haber que verlo, una pregunta de futuro. No me atrevo a aventurarla. Tú al principio de la entrevista hablaste de la probidad. ¿Cuál fue tu reacción cuando salió a la luz el caso de Fundaciones? Fue brutal, porque creo que, como te decía, yo creo que uno de aquellos temas que golpea la línea de flotación al gobierno. Es un caso de una miseria humana tremenda. Esa plata iba destinada a la gente más pobre de los pobres, a las tomas, a los campamentos, particularmente en Antofagasta. Ahí partió el caso. Pero después de la impresión inicial de la cantidad de plata que se le pasaba a estas fundaciones, en particular en la región de Antofagasta, uno empieza a ver un mecanismo completo, integrado fundamentalmente por ex miembros de Revolución Democrática, que se reparten a lo largo del país en distintos puestos fundamentalmente ligados al Ministerio de Vivienda, a la Subsecretaría de Vivienda, a ciertas fundaciones que habían tenido que ver con el triunfo del presidente y que se llenaron de plata. Son 95.000 millones de pesos que no sabemos dónde están. El caso Procultura, y perdona que yo insista en esto, el gobierno regional de Santiago, el gobernador Claudio Rego, reelecto, le entregó 1.830 millones de pesos a uno de sus colaboradores de más de 15 años, alguien con el quien venía desde Peñalolén, alguien a quien nombró director de la Corporación de Desarrollo del Gobierno Regional, y le entrega la plata incluso cuando estaba dentro todavía del Gobierno Regional. Y todavía no hay una investigación respecto al caso Convenio. A mí lo que más me complica el caso Convenio, déjame decirte, es que finalmente siento que se encapsuló de una manera comunicacional muy hábil por parte de la Moneda. Porque aquí se encapsuló en dos personajes, Andrade y el Ceremi Contreras, que era el Ceremi de Antofagasta. Se encapsuló en dos personajes, en Democracia Viva, en una fundación, y el resto pareciera que no pasó nada. Entonces, está bien, Democracia Viva eran 500, no recuerdo la cifra, 500 millones de pesos, pero hay 95.000 millones de pesos en materia de convenio. Yo me pregunto, ¿cómo Alberto Larraín, el director de la Fundación de la Fundación Procultura, sigue todavía sin ser formalizado? O sea, recién le incautaron los teléfonos un año después. Entonces, cuando el fiscal se estaba empezando a mover, curiosamente al fiscal lo sacaron. Entonces, aquí hay una red de protección al más alto nivel, porque que hubo un desvío de plata muy grande, y lo más grave de todo, cuando el Consejo de Defensa trata de incautar las platas de Procultura, las platas ya no estaban ni siquiera en las cuentas corrientes. Entonces tú dices, ¿dónde fue a parar esa plata? Y ahí es la pregunta. Y ese tema de probidad en este gobierno, la verdad es que este gobierno no tiene derecho a hablar de probidad. Porque si hay un gobierno donde la plata desapareció, 95.000 millones de pesos, y se nos olvidó. Porque este gobierno, como es un problema detrás de otro, un problema detrás de otro, un autogol detrás de otro, a la gente se le va quedando atrás en la memoria. Y justamente volviendo al tema de los gobernadores, tú eres amigo de Pancho Rego y este recibió muchas críticas por las formas. ¿Qué piensas tú de los que lo critican? Yo soy muy amigo de Pancho hace más de 4 años. Lo quiero muchísimo, un gran amigo, un tipo muy, muy educado, muy tranquilo, un hombre con el que a veces ni siquiera, a veces compartimos algunas ideas, pero siempre he tenido con él un diálogo muy sano. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Hay una élite pseudo-intelectual de esta izquierda radical, que es muy de élite, que
cuando me daban un casco militar o insultaban a carabineros o insultaban a las Fuerzas Armadas, resulta que ahí nada era violento. Pero resulta que si yo o Pancho decimos cosas, u otras personas decimos cosas con fuerza, con vehemencia, con idea, resulta que ahí todo es violento. Y en el caso de Pancho, yo creo que durante la campaña hubo una forma muy clasista de minusvaloración a Pancho, de tratar como de disminuirlo, de tratar de decir que era un tipo que no tenía la cultura necesaria. Hay una manera de esa izquierda más radical de clasismo solapado que suelen hacerlo a través de este punto. Ahora, Pancho se equivocó en ciertos momentos, por cierto, todos nos hemos equivocado. Ha pedido disculpas, tuvo que pedir disculpas, por cierto que sí. Pero no me vengan a decir, a mí me parece harto más violento que se desaparezcan 1.830 millones de pesos que iban para gente y para proyectos de personas pobres, o que se desaparezcan 95.000 millones de pesos a nivel nacional, que iban para las tomas, los campamentos, para enfrentar los temas complejos. Me parece muchísimo más violento que alguien le diga a otro en un programa de televisión un garabato. Me parece muchísimo más grave. Ahora, yo prefiero, si tú me preguntas, a veces a mí en Sin Filtro me dicen, es que tú eres... Yo soy tremendamente apasionado y vehemente, pero dime cuándo he insultado a alguien y cuándo no he expuesto ideas. Que yo exponga ideas con fuerza, que me las respondan con fuerza. Si aquí también, digámoslo, los políticos chilenos se han acostumbrado a un periodismo que no molesta. Y también los políticos chilenos les encantan esta lógica de élite, de casta, les fascinan los políticos que no molestan. Porque estos políticos que tienen redes en todas partes, que son como amigos de todo el mundo, que sacan apoyos transversales a un lado y al otro, dice, bueno, cuando uno hace de verdad y quiebra huevos de verdad, uno no puede ser monedita de oro de todo el mundo. Tú recibiste hasta amenazas de muerte Sí. por el plebiscito. ¿Tú crees que toda esa violencia política ha disminuido? ¿Y cómo piensas también respecto a la libertad de expresión en Chile hoy? Yo creo que como todo lo que veíamos de este cambio cultural del que hablábamos al principio, un poquito de la cancelación, la libertad de expresión siempre es para unos. La libertad de expresión ha sido definida, incluso por los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una definición fantástica de la libertad de expresión. La libertad de expresión debe amparar incluso aquellas ideas más descabelladas que nos parecen más escandalosas. Cuando tú llegas a amparar aquello, la libertad de expresión no significa que tú después, ex post, no la censura previa, sino después tú puedas recurrir a los tribunales por los delitos que correspondan. Ahora, la violencia política ha disminuido. Yo creo que ha ido bajando un poco, salvo los momentos de crispación en las elecciones, que son propios de los procesos eleccionarios. Pero ha bajado. Yo te diría que en el momento del rechazo y del apruebo del primer texto constitucional fue muy fuerte. Y fue muy fuerte con aquellos que decidimos decir no al texto pese a que nosotros creíamos en una nueva constitución. Pese a que habíamos luchado por una nueva constitución y que creíamos que era una buena forma de resolver el tema, pero cuando nos dimos que era una forma institucionalizada de violencia, cuando vimos a los Atria, cuando vimos a los Daza, cuando vimos a los Stingo, nos dimos cuenta finalmente que no había ningún interés por dialogar, sino por imponer. Y eso, cuando nosotros nos opusimos con fuerza, y lo que a mí más rabia me da, no rabia, pero todavía me da mucha molestia, es que muchos de esos personajes no en Chile pasan desapercibidos hoy día. Nadie les cobra el cómo llevaron a este país. Yo lo digo con harta responsabilidad, pero este país desfiló muy cerca del abismo con ese texto constitucional. Yo les pregunto, país que hoy día está creciendo al 0%, que tiene una inflación alta, que un país donde la inversión está cada día más complicada, ¿qué hubiese pasado si hubiésemos tenido que implementar ese texto constitucional que no generaba certeza jurídica? Probablemente estaríamos mucho peor. Y a mí la irresponsabilidad, no de las tías Pikachu, no de la gente que no sabía, no, de aquellos que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, de aquellos que son profesores universitarios hoy día. Yo me pregunto por qué esa gente nadie ha puesto en valor o ha mostrado que esa gente tiene una responsabilidad política frente a lo que hizo. Porque, claro,
el texto fue rechazado finalmente por una amplia mayoría, porque la mayoría la formamos una gran mayoría transversal y porque los chilenos son mucho más sabios de lo que los políticos, de lo que los políticos esperan. Pero si se hubiese aprobado, la pregunta es de fondo. El país habría cambiado sus instituciones de cómo lo conocíamos o cómo lo conocemos desde el inicio de la República. No estoy hablando de la Constitución del 80, estoy hablando de 1833 en adelante. Entonces, fue muy grave. Y yo creo que hay algunos que pasan desapercibidos hoy día y tienen cátedras universitarias y todo. Y bueno, y uno dice, bueno, y en este país, en cualquier país del mundo, un desastre como ese, que además le costó al país lo que le costó, tendría consecuencias, ¿no? Y luego de todo ese proceso se creó el Partido Demócratas, del cual tú eres vicepresidente. ¿Tú cómo ves el futuro de esos partidos, también como Amarillo, que son más de centro? Mira, yo creo que el centro es un desafío siempre. Las aventuras de centro nunca son fáciles. En el mundo nunca han sido fáciles. Si uno mira el centro de François Bayrou en Francia, si uno ve el centro de Ciudadanos en España, si uno ve lo que en algún momento trató de hacer Adolfo Suárez en el centro español, las figuras de centro son complejas, la moderación es compleja en un país donde además los polos tienden a concentrar la crispación cuando vienen los procesos eleccionarios. Porque da la sensación de que la gente toda se define de centro, pero cuando viene la crispación de los procesos electorales, lo dicen las encuestas, o sea, tú ves la encuesta CADEM, hizo un cuadro que de 1 a 10, 1 es la extrema izquierda, 10 es la extrema derecha, ¿dónde se definía la gente? En un 5. Y en ese 5, que es justo la mitad, demócrata se definía por la gente en un 4-8. 4-9, levemente hacia la izquierda del 5, de la mitad. Entonces, cuando tú tienes eso, la gente define el centro, y cuando uno pregunta a la gente si es centrista, la gente te dice que es centrista y que prefiere a los políticos moderados. Pero cuando vienen los momentos de crispación en elecciones, la gente tiende a votar más por las puntas. Ahora, nosotros tuvimos un resultado bastante bueno en las elecciones municipales. Yo sigo insistiendo en lo mismo, pese a que trataron de tildar que era un mal resultado. Los números son números. Es cierto, a nosotros no nos fue bien en alcaldes, no llevábamos muchos candidatos tampoco. No somos ni amarillos ni nosotros partidos nacionales todavía nos faltan algunas regiones. Nosotros obtuvimos en concejales un 4.22. 4.42. La Democracia Cristiana obtuvo un 4.6. Los liberales, 1 punto. Evópoli, 1,5 puntos. Entonces, para hacer partido nuevo, elegimos 70 concejales a lo largo de Chile. Eso también demuestra que era nuestro primer intento eleccionario, que también además requiere de juntar muchos candidatos, de armar listas de candidatos en distintas partes. Por lo tanto, el trabajo de un partido que está partiendo, tú no lo puedes medir igual que la Democracia Cristiana, pese a que quedamos 0,2 puntos abajo. Entonces tú dices, bueno, hay un esfuerzo que tal vez hay que mirarlo de otra manera. Lo dijo Roberto Méndez de Adimark. Lo dijo muy bien. Ojo, esas fuerzas hay que mirarlas con atención. Sacaron una buena votación en concejales, que es donde tú mides las fuerzas políticas. En alcalde no fue mal. Sí, no fue mal. Yo creo que podríamos haber tenido mucho más candidatos. Cuesta también llegar a acuerdos respecto a los candidatos. Hubo mucha dispersión de candidatos. Entonces, donde llevamos también nuestros candidatos se vieron perjudicados por la dispersión. Ahí también hay un desafío de cómo se llega a acuerdos amplios para apoyar candidatos únicos. Un poquito lo que nosotros hicimos en Santiago. Nosotros apoyamos desde muy temprano, fuimos de los primeros. O sea, la noche que de Mario Desbordes ganó, justo me tocó un contacto telefónico, yo estaba en la radio, y Mario me dijo, ustedes los demócratas fueron de los primeros que me fueron a preguntar si yo estaba disponible para ser candidato a alcalde de Santiago. Y nosotros lo apoyamos con toda la fuerza. A Pancho Borrego hicimos exactamente lo mismo. Y Pancho sacó 2 millones de votos. O sea, cuando la gente dice, no, que Pancho perdió, sí, sacó 2 millones de votos. ¿Sabe cuánto sacó el presidente Boric en primera vuelta? 1.800.000. Pancho debe ser el tercer o cuarto político con más votos en Chile. Entonces, finalmente, nosotros hicimos una apuesta, hicimos alianza, hicimos omisiones, tratamos de generar un espacio, pero también hay una falta de generosidad en la política en general muy fuerte. Y obviamente una fuerza de centro se tiene que abrir espacio entre dos
grandes conglomerados. Y eso obviamente complica las cosas. ¿Y tú piensas postularte a un cargo político? Mira, me lo preguntan mucho y voy a dar una respuesta que no va a ser la del político convencional. Mira, no, la verdad es que estoy pensándolo. Mira, yo estoy muy concentrado, a mí me gusta mucho lo que yo hago, mi carrera, yo ejerzo como abogado todos los días. Esa es mi pega, así me gano la vida. Yo no gano un solo peso de la política, ni uno. Si alguien cree que por ser vicepresidente de un partido alguien me paga un sueldo, cero. Si alguien cree que yo tengo un contrato con el Estado, cero. Yo gano mi pan de cada día con el que educo a mis hijos, con mi trabajo de abogado como profesional, sacándome la mugre como todos los profesionales en Chile, pagando impuestos, tratando de levantar empresas, tratando de levantar emprendimiento, pagando sueldos. Y eso ayuda mucho a entender y ponerte también al otro lado. Yo creo que es muy bueno que todo profesional sirva en el Estado, sirva en el mundo público y también pueda servir en el mundo privado. Por hoy, te tengo que decir que he recibido obviamente ofertas e ideas de ser candidato, pero la verdad es que yo estoy meditándolo mucho porque yo muchas veces he tenido que entrar al mundo público y volver a salir. Y cuando tú sales del mundo público, no solamente están tus propias inhabilidades, sino también el cómo tú te rearmas. Entonces es una decisión que tengo que tomar, pretendo tomarla este año, también es una decisión familiar importante, tengo 3 hijos chicos, entonces tengo que tomar decisiones, pero la verdad me las voy a tomar con calma y si no llego a ser candidato porque no quiero, voy a seguir aportando al mundo público. Creo que uno no tiene por qué aportar al mundo público únicamente desde un cargo, desde el Parlamento o desde algún cargo público. La verdad uno puede seguir aportando como lo he hecho desde los medios de comunicación o desde distintos lugares. ¿Y qué características crees tú que debería tener el próximo presidente de Chile? Primero, yo creo que tiene que ser tenemos que volver a tener un respeto por la autoridad del presidente de Chile, por la presidencia de la República, no por la persona que lo ejerce. Eso significa volver a prestigiar la institución. Lo segundo, creo que tiene que ser alguien muy preparado. Creo que va a recibir un país con una deuda pública en un punto donde ya empieza a hacerse muy compleja según todos los analistas económicos, una deuda pública importante, en un país con poca plata, un país con una recaudación cada vez más baja, con mucha informalidad, con decisiones que tomar en materia de pensiones, en materia impositiva, de cómo tomamos decisiones respecto de la modernización del Estado, cómo vamos a tomar medidas para el progresimiento, cómo vamos a enfrentar el tema de la migración, cómo vamos a enfrentar el tema también la integridad territorial del país con lo que está ocurriendo con la migración ilegal. Creo que tiene que ser alguien que tenga, yo lo definiría en 2 palabras, coraje y mucha valentía. Coraje, creo que lo que falta hoy día es coraje, menos cálculo. Creo que si uno tuviera que ser presidente, yo apostaría al coraje, no al cálculo, si voy a volver, si no voy a volver, coraje. Yo creo que la gente lo que busca hoy día en un líder es que ese líder ejerza democráticamente, con coraje, con convicción y con todas las herramientas que el Estado de Derecho le da para poder combatir aquellas cosas que a las personas les hacen difícil la vida. Y el Estado, y en un punto tiene que ser un presidente que crea que el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés, la persona al servicio del Estado. O sea, tenemos que tener un Estado más pequeño, tenemos que revisar muy bien en los ministerios la cantidad de personal que ha entrado, por qué ha entrado. Mira, fíjate que la dirección de presupuestos, la otra vez había un reportaje, la dirección de presupuestos no sabe, la dirección de presupuestos del Ministerio de Hacienda no tiene claridad de cuántos funcionarios públicos trabajan en el Estado en general. Eso significa la administración central del Estado, los municipios, los gobiernos regionales, no tiene un número. Y eso es muy complejo en un país. Yo creo que tenemos que ser capaces de achicar el Estado, que tenemos que, más que achicarlo, tener un Estado eficiente y tenemos que hacer un trabajo en serio, porque la inversión con el nivel de permisología que tenemos hoy día es imposible.
Imposible, te lo digo como abogado, ejerciendo mi profesión, ejerciendo para empresas que tratan de desarrollar proyectos de inversión, que traen trabajo, que traen empleo, que traen movimiento económico, sobre todo en las regiones, y es imposible muchas veces mover eso porque además el sistema está hecho para que no funcione y para que otros lo ocupen de manera tal de echar a perder los proyectos. Entonces, ahí hay una tarea que requiere de coraje y valentía, y el que lo tenga va a ser un buen presidente de la República, independiente de dónde venga. Y como última pregunta, ¿cómo crees tú que será recordado Gabriel Boric en el futuro? Bueno, yo creo que los países a veces tienden a tener mala memoria, ¿no? Yo siempre pongo el mismo caso. Alan García en Perú asumió a la misma edad del presidente Boric, 35 años. Sin duda era mucho más preparado que el presidente Boric desde el punto de vista profesional, pero hizo un pésimo gobierno entre el 85 y el 90 en Perú. Dejó el Perú con hiperinflación, con terrorismo, y en el año 2000 y tanto volvió, hizo un gobierno distinto, después un gobierno que estuvo plagado por el tema de la corrupción, por cierto, pero hizo un gobierno de crecimiento económico. Entonces creo que nada es definitivo, finalmente, ¿no? Pero sí tengo una certeza, que este es el peor gobierno que hemos vivido desde el retorno a la democracia. Y eso te lo dice cualquier índice, desde los índices de crecimiento económico, desde los índices de criminalidad, desde los índices... Hoy día, en el último año, han muerto 36.000 personas en lista de espera. Eso debería escandalizarnos. Hoy día hay regiones del país donde los niveles de criminalidad, de homicidios por cada 100.000 habitantes son tan altos como en Centroamérica. Estoy hablando del norte en particular. Ahora han bajado un poco y eso hay que reconocerlo. Y también hay que reconocer que en la Araucanía ha habido un esfuerzo, pero todavía sigue habiendo terrorismo en la Araucanía y fuerte. Entonces, aquí se requiere un esfuerzo muy potente como país para lo que nos viene por delante y acuerdos que permitan enfrentar los problemas que los chilenos tenemos. Para los chilenos el Estado tiene que ser una solución, no un problema. Y hoy día el Estado en muchos casos está siendo un problema y no una solución. Gabriel Alemparte, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti por la invitación.